Veamos también a esta hora reacción en el mercado de bonos, pues un poquito a la baja esa rentabilidad, pero en cualquier caso continúa, acaba de perder el bono americano 10 años, el 4,38, cotiza hasta ahora en el 4,37. Esa es la reacción en tiempo real del mercado a un dato de PIB en Estados Unidos correspondiente al cuarto trimestre de 2024 que se ha situado una décima mejor de lo esperado, por encima de lo que pronosticaba el consenso del mercado. Pues vamos ya con reacciones, con respuestas, con análisis. El primero de todos, saludamos ya a Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y en LATAM. Gonzalo, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Pues mira, parecía que iba a ser un día tranquilo, lo sigue siendo, pero el dato se ha ido mejor de lo esperado. Siempre sorpresas. Sí, la verdad es que siempre hay sorpresas, pero yo creo que tampoco es mucha sorpresa. Yo creo que al final, si nos ha demostrado algo la economía americana el año pasado, es que tiene bastante más fortaleza de la que empezamos el año. Acordémonos que el primer trimestre del año pasado empezamos con un 1,3% y luego se ha ido acelerando y quizá, como bien te comentabas antes, que te está escuchando, el pasar del 3,1% del tercer trimestre a un 2,4 o 2,3 que se esperaba, bueno, pues lo que sí está de alguna forma reflejando es que en Estados Unidos hay una desaceleración clara o moderación, mejor dicho, pero sigue teniendo un crecimiento por encima de potencial y nosotros lo vemos de forma bastante positiva. Bastante positiva, ¿por qué? Porque vemos que la fortaleza de la economía americana va a seguir este año 2025. Es verdad, con un poco más de volatilidad, sobre todo como hemos empezado el año, con todo este tema de política, vamos a decir, arancelaria bastante heterogénea y volátil por parte de la administración Trump. Pero dicho esto, yo creo que sí vemos que este dato de crecimiento pues es positivo. Yo creo que esto va a dar cierta calma a los mercados y sobre todo esto va a permitir de alguna forma pues la gente esté un poquito más tranquila viendo que la economía americana sigue funcionando, ¿no? Antes con Franco Machiavelli de que estamos en un contexto de mucho ruido, de mucha incertidumbre y de muchas casas de análisis apuntando a que aumenta el riesgo a una recesión. Así que, bueno, es verdad que es un dato que no tiene nada que ver con Donald Trump, pero sí que da cierto alivio. No sé si me escuchas porque parece que hay problemas de conexión, ¿no? Yo te escucho perfectamente, Gonzalo. Ah, vale, perfecto, porque yo tu pantalla me sale o no me sale, pero bueno, me habéis escuchado lo que he comentado, ¿no? Sí, perfectamente. Ah, vale, perfecto. Sí. ¿Y mi pregunta la has escuchado o no? Tu pregunta, he hecho un comentario general sobre el último dato, pero la última pregunta no la he escuchado, perdóname. Nada, te decía que en un contexto como este dato que sorprende en positivo, 2,4%, es una décima más de lo esperado. Te digo que se aleja un poquito el temor que existe a esa recesión en el año 2025, aunque ese dato del 2,4 no tenga que ver con Trump, porque, bueno, ya era presidente, pero todavía no había tomado posesión. Da cierto alivio, da cierta calma. Sí, por supuesto. Yo creo que ahora mismo estamos escuchando mucho ruido en el mercado. Estamos hablando incluso de escenarios de recesión, estanflación, que ya esta inflación todo el mundo sabemos que es estancamiento económico más inflación más elevada de la que se espera. Nosotros creemos que, como decía anteriormente, que vamos a un entorno de moderación de crecimiento. Clarísimamente nosotros nuestras perspectivas desde Pictet es que la economía americana crezca alrededor del 2%. No es menos cierto que recientemente, yo creo que la semana pasada, la Fed nos sorprendió con una revisión a la baja de crecimiento económico para Estados Unidos del 2,1 bajándolo al 1,7, pero nosotros creemos que no va a haber un escenario de recesión, no hay un escenario de estanflación, hay un escenario de un poquito más de inflación y una moderación en crecimiento, con lo cual no vemos riesgos desde el punto de vista macroeconómicos serios para lo que es la economía americana y creemos que esto de alguna forma se va a acabar imponiendo. Es verdad, como decía anteriormente, que hay muchísimo ruido, todo el tema de esta política arancelaria nos hemos levantado esta mañana con el tema de los 25% sobre cualquier tipo de automóvil que se importe dentro de Estados Unidos. Es decir, es una política de anuncios bastante volátil, bastante poco ordenada, que está dando sustos a los mercados desde el punto de vista de sentimiento. Pero dicho eso, es verdad que si miramos un poco datos un poco por debajo del PIB, vemos que en los últimos datos que hemos recibido durante este primer trimestre que estamos acabando en Estados Unidos, pues vemos clarísimamente que hay una tendencia clarísima de la parte de manufacturas, de fabricación, de lo que es producción industrial subiendo y una tendencia clarísima del consumidor, que es el motor
o que ha sido el motor hasta ahora del crecimiento de Estados Unidos, de alguna forma moderándose. Con lo cual, yo creo que vamos a un punto más o menos de equilibrio en donde todo el mundo está más o menos tranquilo. Pero no es menos cierto que también, como comentaba anteriormente, tenemos por delante nuestro pues un montón de variables geopolíticas entre ellas, que de alguna forma, pues van a dar, como decía anteriormente, van a hacer que los mercados y el sentimiento esté de alguna forma pues intranquilo de vez en cuando, como los periodos que hemos visto hasta estos momentos, ¿no? Pero yo creo que quizá el mensaje que hay que quedarse es que la situación macro de Estados Unidos es sólida, en nuestra opinión va a seguir siendo sólida, pero quizá con un poquito más de moderación. Dices que todo el mundo está tranquilo, Gonzalo, ¿la FED también está tranquila? No, la Fed está en una situación muy complicada, ¿eh? Está en una situación muy complicada porque hemos visto que la semana pasada decidió no bajar tipos, está mirando muy de cerca los datos de inflación que se están acelerando un poquito hacia arriba, está viendo que los datos macroeconómicos de crecimiento económico están de alguna forma moderándose, con lo cual la Fed no está nada tranquila. La Fed está en un momento muy complicado y sabemos que tiene un doble mandato de inflación por un lado y de crecimiento por otro. Y los datos de empleo tampoco están acompañando tanto. Entonces, yo creo que la Fed está de alguna forma esperando a que todos los datos macroeconómicos, desde el punto de vista de crecimiento, de inflación, de alguna forma le den la razón para seguir bajando. Si a nosotros nos preguntas un poco lo que estamos esperando este año desde el punto de vista de política monetaria por parte de la Fed, creemos que va a bajar 1 o 2 veces este año. Yo creo que los tipos neutrales en Estados Unidos entran más bien entre el 3,75 y 4 y no entre el 4,25 y 5 que están en estos momentos. Pero creemos que va a ser todo de forma muy gradual, de forma muy pausada. No creo que la Fed cometa un error de política monetaria y hemos visto también la última medida dentro del anuncio de la Fed que ha decidido reducir el quantitative tightening, ¿no? Es decir, la reducción de balance, ha decidido reducirlo de 25.000 o 35.000 dólares, 1.000 millones, de dólares a 5.000, con lo cual estamos viendo que ya está tomando medidas para estar preparado para ir incentivando o dando liquidez a la economía porque sabe que esa moderación de crecimiento está llegando, sabe que va a haber efectos en empleo, sabe que las políticas arancelarias tienen efectos inflacionistas y, por tanto, yo creo que la Fed no está tranquila, pero sí está haciendo de momento sus deberes y esperemos que los termine de hacer de forma correcta, ¿no? Pues vamos a estar pendientes de los deberes de la FED, vamos a estar pendientes de la reacción en el mercado. Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y en LATAM. Gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a ver cómo continúan esos futuros de índices de renta variable en Norteamérica.